El enganche de la eternidad. Ricardo, mejor conocido como el Centella, traía un flete de acero desde Monterrey. Eran casi las 3 de la mañana cuando el sueño empezó a ganarle la batalla. Decidió pararse en una cachimba de madera y lámina que nunca antes había visto. Justo antes de llegar a San Luis Potosí, el lugar estaba envuelto en una niebla que parecía salir del suelo, espesa como el humo. Al bajar de su Freightliner, notó que el estacionamiento estaba lleno de camiones viejos, modelos de los años 40 y 50, todos impecables, como si acabaran de salir de la agencia, pero pintados de un gris mate que no reflejaba la luz. Dentro de la cachimba el olor no era a café ni a comida, sino a grasa de motor y a tierra mojada. Un hombre sentado al fondo, con un sombrero de ala ancha que le tapaba los ojos, le hizo una seña. «Centella, te estamos esperando». «Hay un remolque extra que necesita llegar a la frontera antes del amanecer», dijo el hombre con una voz que sonaba como el crujido de un chasis rompiéndose. Ricardo, confundido porque nadie debería saber su apodo ahí, intentó negarse, pero el hombre puso sobre la mesa un fajo de billetes que tenían la cara de personas, llorando en lugar de próceres. «Solo engánchalo. No mires por el retrovisor y no frenes por nada del mundo hasta que sientas que el camión se aligera», ordenó el extraño. Ricardo, movido por una codicia que le nubló el juicio, salió al patio. Atrás de su caja de acero, apareció un tercer remolque, una plataforma de madera negra, cargada con algo envuelto en una lona de lino blanco que escurría un líquido espeso y oscuro. Al engancharlo, el camión soltó un quejido metálico, como si le doliera llevar esa carga. El Centella subió a su cabina y, al encender el motor, el tablero no marcó el diésel, sino que las agujas se pusieron a vibrar hacia el color rojo de la muerte. Al arrancar, sintió que el camión no pesaba 40 toneladas, sino 1000. El asfalto crujía bajo sus llantas y el radio de banda civil empezó a transmitir oraciones fúnebres. A los pocos kilómetros, Ricardo cometió el primer error. Miró el espejo retrovisor izquierdo. Lo que vio no fue la carretera, sino un desfile de sombras que venían colgadas del tercer remolque. Eran figuras humanas, pálidas y con las ropas rasgadas, que corrían a la par del camión, intentando subir a la plataforma. La lona blanca que cubría la carga empezó a agitarse, y de ella salieron manos largas y delgadas que buscaban sujetarse de los cables de frenos de aire. «Suéltanos, Centella. Llévanos al descanso», gritaban las voces a través de las bocinas del estéreo. El camión empezó a acelerar solo. Ricardo pisaba el freno con todas sus fuerzas, pero el pedal estaba flojo, como si no tuviera presión. El velocímetro subió a 120, 140, 160 kilómetros por hora. El tercer remolque empezó a zigzaguear, golpeando las defensas de otros trailers que aparecían de la nada, camiones fantasmales que se desvanecían al tacto. Ricardo vio que el asfalto frente a él se convertía en un río de manos que intentaban detener el avance del Freightliner. El hombre del sombrero apareció de pronto sentado en el camarote, justo detrás de su oreja, fumando un cigarro que soltaba ceniza de oro. «No te distraigas, chofer. Si el tercer remolque se desengancha, todas esas almas se van a meter en tu motor y tu camión se convertirá en su tumba», siseó el hombre. Ricardo sintió que el volante se ponía caliente, quemándole las palmas de las manos. Las sombras del espejo empezaron a meterse por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo un frío que le entumecía los dedos. Vio que en la carretera ya no había señalamientos, sino lápidas con los nombres de traileros que él conoció y que habían muerto en la ruta. Su propio nombre apareció en una cruz de neón que parpadeaba en el acotamiento. «Centella, llegada 3:33 am». El camino se dividió en dos. El GPS, que antes marcaba la ruta a San Luis, ahora mostraba un mapa de túneles que bajaban hacia el centro de la Tierra. El tercer remolque empezó a brillar, con una luz violeta que iluminaba todo el desierto. Ricardo se dio cuenta de que la carga bajo la lona blanca no era mercancía, sino el peso de la culpa de todos los traileros que habían causado accidentes por ir cansados o ebrios. Él estaba llevando el flete que nadie quiere cargar, el remordimiento de la carretera. «Desengancha eso, Centella. ¡Te va a hundir!», escuchó por la radio. Era la voz de su padre, fallecido años atrás en un choque. Ricardo tomó la palanca de liberación del quinto eje, pero estaba trabada con una cadena de huesos.
El hombre del sombrero se rió, y su risa provocó que el parabrisas se llenara de grietas. Las sombras fuera del camión lograron subir al tercer remolque y empezaron a rasgar la lona. De adentro salió una mano gigante hecha de hierro y fuego, que sujetó el Freightliner desde atrás, jalándolo hacia el abismo que se abría en medio de la carretera. El camión empezó a incendiarse, pero el fuego no quemaba la pintura, quemaba la voluntad de Ricardo. Sintió que sus recuerdos empezaban a borrarse. Olvidó el nombre de sus hijos, el olor de su casa, el sabor de la comida. Solo existía el volante, el ruido del motor y el peso insoportable del tercer remolque. Estaba a punto de soltarse y dejar que el camión cayera al vacío cuando vio, colgado del tablero, un pequeño rosario de madera que su hija le había regalado. El rosario no brillaba, pero emitía un calorcito humano que rompió el frío de la cabina por un segundo. Con un grito que le desgarró la garganta, Ricardo jaló el volante hacia la derecha, saliéndose de la carretera fantasma y entrando en un terreno de terracería lleno de piedras. El impacto fue tan fuerte que el tercer remolque saltó por los aires. En ese momento, Ricardo activó la válvula de emergencia. Hubo un sonido de una explosión eléctrica y el tercer remolque se desprendió, desapareciendo en una nube de humo negro que fue tragada por la tierra. Ricardo despertó de golpe. Estaba estacionado a la orilla de la carretera real, con el motor apagado y las luces de emergencia encendidas. El sol estaba saliendo y el aire era fresco. Bajó del camión temblando y revisó la parte trasera. Su Freightliner solo traía su caja de acero de siempre, pero el gancho del remolque estaba al rojo vivo, como si acabara de soltar una carga pesadísima. En el suelo, justo donde debería haber estado el tercer remolque, encontró un puño de monedas de oro viejo y una pluma negra de un ave que no existe en este mundo. Llegó a su destino, entregó el acero y no volvió a manejar de noche por un mes. Pero dicen los que se lo encuentran en las paradas, que el centella ya no es el mismo. Sus ojos siempre están rojos, como si estuviera viendo un incendio eterno, y nunca, bajo ninguna circunstancia, usa el espejo retrovisor izquierdo después de la medianoche. Sabe que el tercer remolque sigue ahí, vagando por las rutas de México, esperando a un trailero cansado y ambicioso para engancharse a su vida. Si vas por la 57 y sientes que tu camión se pone pesado de la nada, o si ves por el espejo que traes una caja de más que no registraste en tu bitácora, no frenes. Acelera hasta que el sol salga, porque el flete de las almas no tiene descarga, y el que lo lleva nunca llega a su destino. El remolque de las sombras largas. Toño manejaba un Kenworth T6 T60 color azul metálico, un animal de 18 ruedas que era su orgullo y su único hogar. Le urgía llegar a Laredo para entregar una carga de refacciones, así que decidió saltarse el descanso y darle derecho por la zona desértica de Coahuila. Eran las 2:30 am cuando el radio empezó a soltar una estática muy rara, un sonido como de cadenas arrastrándose sobre lámina. De repente vio a un hombre parado a la orilla del camino, agitando una linterna roja. Por puro instinto de trailero, Toño frenó la mole de acero, pensando que era alguien accidentado. El hombre subió a la cabina antes de que Toño pudiera decir algo. Vestía un overol de mecánico viejo, manchado de un aceite negro que parecía moverse solo. Su cara estaba a la sombra, pero Toño pudo ver que sus manos estaban llenas de cicatrices de quemaduras profundas. El tipo no hablaba, solo señalaba hacia adelante con un dedo largo y huesudo. Al arrancar, Toño notó que el motor no sonaba igual. El rugido del camión se había convertido en un lamento sordo, y el camión se sentía pesado, como si llevara 3 cajas encima en lugar de una. «Gracias por el aventón, Toño», dijo el hombre, y su voz sonaba como si tuviera la boca llena de grava. «¿Sabías que en esta curva se quedó un colega tuyo en el 85? Dicen que todavía anda buscando quién le termine el flete». Toño sintió que la sangre se le convertía en agua de horchata. Miró por el retrovisor y lo que vio lo hizo querer lanzarse del camión en movimiento. En la plataforma del remolque no iban las refacciones, iban cajas de madera con forma de ataúd. Y encima de ellas, sombras negras con ojos amarillos, que lo miraban fijamente a través del cristal de la cabina. El pasajero giró la cabeza y Toño vio que no tenía rostro, solo una máscara de metal fundido pegada a la carne. «Acelera, Toño, que el dueño del flete viene atrás y no le gusta que entreguen tarde». Toño le pisó a fondo, pero el camión apenas llegaba a los 60 kilómetros por hora. De pronto vio una gasolinera con luces de neón parpadeantes.
Era una estación vieja, con bombas de las que ya no existen. El pasajero le ordenó detenerse. Al bajar, el aire olía a hule quemado y a flores de muerto. El despachador era un anciano que caminaba cojeando, y cada vez que daba un paso, se escuchaba un golpe seco, como si sus huesos fueran de madera. «Llénalo de diésel del negro del que no se apaga», gritó el pasajero desde la cabina. El anciano se acercó a la ventanilla de Toño y le susurró: «Escápate ahorita, mijo. Si el tanque se llena, ya no vas a poder bajar del Kenworth nunca. Ese diésel es sangre de los que se durmieron al volante». Toño vio que el marcador de la bomba no contaba litros, contaba años de vida. Cada vez que el número subía, Toño sentía que le salían canas y que sus manos se arrugaban. En la tienda de la gasolinera, vio por el cristal a otros tráileros sentados a la mesa, pero estaban congelados, con las tazas de café pegadas a los labios y telarañas cubriéndoles los ojos. El pasajero bajó del camión y empezó a revisar las llantas. Toño aprovechó ese segundo de descuido. Metió la primera y soltó el embrague con todo el coraje que tenía. El camión dio un salto y salió disparado hacia la carretera oscura. Por el espejo vio cómo el pasajero y el anciano se convertían en nubes de humo negro que intentaban alcanzarlo. El radio volvió a encenderse solo y una voz le gritó: «Nadie deja el flete a medias, Toño. Te vemos en la próxima curva». El asfalto debajo de las ruedas empezó a derretirse, volviéndose una masa pegajosa que quería detener el avance del gigante azul. A unos kilómetros de ahí, Toño vio luces en el horizonte. Pensó que eran otros compañeros, pero al acercarse, se dio cuenta de que era un convoy de trailers antiguos, de esos chatos de los años 70, que brillaban con una luz fantasmal. Los camiones no tenían choferes. Los volantes giraban solos y las luces largas eran de un color violeta que mareaba. Toño intentó rebasarlos, pero los trailers se cerraron, encajonándolo en medio de una procesión de fierros viejos y oxidados. Empezó a escuchar la banda civil. Eran voces de amigos que él sabía que ya habían fallecido en accidentes o asaltos. «Vente con nosotros, Toño. Aquí no hay básculas. No hay federales y el diésel nunca se acaba. Solo tienes que soltar el volante y cerrar los ojos». El Kenworth de Toño empezó a transformarse. La pintura azul se caía a pedazos, revelando un metal oxidado y podrido debajo. El parabrisas se llenó de grietas que formaban telarañas, y el olor a aceite nuevo fue reemplazado por el de una tumba abierta. Toño recordó que en la guantera traía una foto de su esposa y sus hijos. La tomó con fuerza y empezó a gritar sus nombres. El amor y el deseo de volver a casa fueron como un freno de motor para el miedo. El convoy de fantasmas empezó a desvanecerse, volviéndose neblina blanca que se perdía entre los matorrales del desierto. Pero el pasajero del overol volvió a aparecer, ahora sentado en el camarote, justo detrás de su oreja. «Puedes correr todo lo que quieras, pero tu sombra ya firmó la bitácora». La mano quemada del espectro se cerró sobre el cuello de Toño, intentando que perdiera el control en un voladero. Justo antes de que el camión se fuera al barranco, Toño vio una cruz de piedra a la orilla del camino. Era la cruz de un trailero que había muerto ahí mismo hacía años. Sin pensarlo, Toño dirigió el camión hacia la cruz, pero no para chocar, sino buscando la protección de lo sagrado. En el momento en que las luces del Kenworth iluminaron la piedra, hubo un estallido de luz blanca que lo cegó por completo. El camión se detuvo en seco, sin que se escuchara el rechinar de los frenos. Cuando despertó, el sol ya estaba saliendo. Toño estaba estacionado perfectamente en un paradero de descanso que sí conocía. Su Kenworth T660 estaba impecable, pero cuando bajó a revisar, vio que en la puerta, del lado del copiloto había una marca, de una mano quemada que ninguna pulida pudo quitar jamás. En el asiento donde se sentó el extraño, encontró una moneda de plata muy vieja y una bitácora que decía: «Viaje final entregado con retraso». Llegó a Laredo, entregó la carga y renunció a la empresa esa misma tarde. Vendió su camión y puso una refaccionaria en su pueblo. Pero los traileros que pasan por ahí dicen que, a veces, Toño se queda mirando fijamente la carretera a las 2 de la mañana. Dicen que sus ojos se ponen amarillos por un segundo y que, si le pones mucha atención, se escucha el ruido de cadenas arrastrándose bajo sus pies. Toño se salvó, pero dejó un pedazo de su sombra en aquel flete maldito. Así que ya sabes, pareja. Si vas en la ruta y ves a alguien con una linterna roja pidiendo aventón, no te pares. No importa qué tan solo te sientas o qué tan cansado estés, porque en la carretera de noche
No todos los que piden ayuda son humanos y a veces, el camión que viene detrás de ti no es de este mundo. Dale suave, checa tus llantas y que Dios te acompañe en el próximo kilómetro. Porque el turno de medianoche nunca perdona una bitácora mal firmada. El flete del pasajero de Sal. Beto manejaba un Volvo blanco, un burro de acero, que nunca le había fallado en las subidas de la Rumorosa. Eran las 2:45 de la mañana y la luna era apenas una uña pálida en el cielo negro de Sonora. El radio de banda civil escupía una estática, que por momentos formaba gritos, pero Beto estaba acostumbrado. Decía que en la noche la radio capta las frecuencias del más allá. Al llegar al kilómetro 88, una zona donde el desierto parece no tener fin, vio a una mujer vestida de novia, parada justo a la mitad de la carretera. Frenó dejando una estela de hule quemado. La mujer no se movió. Tenía el velo rasgado y su vestido estaba cubierto de una sal fina que brillaba como diamantes muertos. Beto, con el corazón en la garganta, bajó el vidrio del copiloto. La mujer subió a la cabina sin pedir permiso. Sus movimientos eran rígidos, como si tuviera arena en las articulaciones. Al cerrar la puerta, la cabina se llenó de un olor a mar podrido y a flores secas. Beto notó que el espejo retrovisor se empañaba, pero no por el frío, sino por un vapor gris que salía de la boca de la mujer. «Solo llévame hasta el próximo descanso». «Trailero», dijo ella, y su voz no era un sonido, sino un eco dentro de la cabeza de Beto. «Tengo mucha sed, y mi esposo me espera con el agua que nunca llega». Al arrancar, Beto notó que las agujas del tablero empezaron a volverse locas. El velocímetro marcaba 140 kilómetros por hora, pero el camión apenas parecía moverse sobre el asfalto que ahora se veía blanco, como si estuviera cubierto de nieve. Miró por la ventana y vio que a los lados del camino ya no había cactus, sino hileras de personas paradas, todas vestidas de gala, mirando fijamente el paso del camión. Eran los invitados a una boda que nunca terminó. La mujer se quitó el velo y Beto vio que su rostro no tenía piel. Era una escultura de sal sólida con dos perlas negras incrustadas en las cuencas de los ojos. El Volvo empezó a fallar. El motor empezó a toser un humo blanco que olía a incienso. De pronto, apareció una gasolinera que Beto no recordaba haber visto en sus 10 años de ruta. Las bombas eran de cristal y el líquido que contenían era rojo brillante. La mujer de Sal señaló hacia la tienda de conveniencia. «Baja y compra el regalo de bodas, Francisco. El tiempo se nos acaba y el juez ya tiene el libro abierto». Beto bajó, sintiendo que sus piernas pesaban como si fueran de plomo. Al entrar a la tienda, vio que todos los estantes estaban llenos de relojes de arena, y todos estaban rotos. El dependiente era un hombre sin brazos que usaba su propia lengua para acomodar las cosas. Le entregó a Beto una caja de madera sellada con cera roja. «No la abras hasta que el camión se detenga por completo, o tu sombra se quedará aquí a barrer el desierto por la eternidad», le advirtió el hombre con una mirada de lástima. Cuando regresó al camión, la mujer de Sal ya estaba sentada en el lugar del chofer. Sus manos blancas y quebradizas sujetaban el volante con una fuerza que hacía crujir el plástico. «Ahora yo manejo, Francisco. Tú solo eres el testigo», dijo ella mientras metía la 10ª velocidad con un movimiento violento. El camión salió disparado hacia un túnel de luz azul que apareció en medio de la carretera. Beto vio cómo el desierto desaparecía, y en su lugar surgía un océano de arena donde los trailers navegaban como barcos fantasmales, todos oxidados y cubiertos de algas de polvo. El camión llegó a un cementerio de trailers, una explanada inmensa donde miles de remolques formaban una especie de catedral metálica. En el centro, un hombre vestido de negro, con una cabeza de toro hecha de hierro, esperaba de pie sobre una plataforma de motores viejos. La mujer de Sal bajó del Volvo y caminó hacia él. Beto fue obligado a bajar por una fuerza invisible. La caja de madera que llevaba empezó a vibrar y a soltar un calor insoportable. «Trae la ofrenda, testigo», rugió el hombre con cabeza de toro. «El flete de Sal debe ser pagado para que el desierto nos deje salir». Beto abrió la caja. Dentro no había joyas ni oro. Había un corazón humano que todavía latía, pero estaba hecho de ámbar y aceite de motor. Era el corazón de un trailero que había desaparecido hacía meses. El hombre de negro tomó el corazón y lo aplastó con sus manos de hierro, dejando que el aceite bañara la arena. La mujer de Sal empezó a desintegrarse, convirtiéndose en un torbellino de cristales blancos que envolvieron a Beto
intentando meterse por su nariz y sus oídos para convertirlo en estatua. En ese momento de terror, Beto recordó que en su bolsillo cargaba una pequeña aceitera que usaba para las bisagras del camión. Con un movimiento rápido, roció el aceite sobre los cristales de sal. El aceite, siendo el alma de la máquina, disolvió la estructura de la sal. La mujer soltó un alarido que sacudió los remolques del cementerio y el hombre de negro se desvaneció en una nube de humo diésel. La realidad empezó a fracturarse como un parabrisas roto y Beto sintió que caía hacia arriba, hacia un cielo que olía a caucho quemado. Despertó de golpe con la frente apoyada en el volante. Su Volvo estaba estacionado en el acotamiento del kilómetro 38. El sol estaba saliendo y el desierto se veía normal, seco y polvoriento. Pensó que todo había sido una pesadilla producto del cansancio, pero cuando intentó arrancar, vio que el asiento del copiloto estaba lleno de sal fina y que en el tablero estaba la caja de madera, ahora vacía y con una nota grabada. Gracias por el aventón. El próximo flete es tuyo. Beto se miró en el espejo y vio que su cabello, que antes era negro, ahora tenía mechones blancos como la sal. Bajó del camión para estirarse y vio que en el asfalto no había huellas de sus llantas, pero sí había una línea blanca de sal que se extendía desde su camión hasta el horizonte, perdiéndose en el desierto donde no hay caminos. Comprendió que no había soñado. Había sido el chofer de una novia que busca a sus invitados entre los vivos para llevarlos a su banquete. Eterno bajo la arena. Renunció a la ruta esa misma semana. Ahora maneja un taxi en la ciudad, donde hay luces y gente en todas partes. Pero dice que a veces, cuando un pasajero sube y huele a mar o a flores secas, siente un frío en la nuca y prefiere no cobrar el viaje, porque sabe que en algún lugar de la carretera de Sonora, el camión de sal sigue esperando a su próximo testigo, y que la caja de madera nunca se queda vacía por mucho tiempo. Si alguna vez vas por el kilómetro 88 de noche y ves a una mujer de blanco, no frenes. Sigue derecho, no mires el retrovisor y asegúrate de que tu sombra esté bien pegada a tus pies, porque en el turno de medianoche el desierto no quiere tu carga, quiere tu tiempo, y la sal no olvida a quien la ayudó a viajar.